Por eso el título de hoy, motivos que bendicen el ministerio. Así que presta atención porque vos tenés un ministerio. El ministerio es servicio. Recordá, la palabra ministerio viene de la palabra doulos o doulos, como se escribe en griego, y significa servicio. Y todos nosotros tenemos un servicio. Dios nos ha llamado a servir en su reino, en su causa, en su iglesia. Y por supuesto tiene que ser un privilegio para nosotros servir como ministros del Señor Jesucristo. Así que vamos a ver el primer punto en Hechos capítulo 2. En primer lugar, en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y un motivo que bendice el ministerio es tener comunión. Nosotros tenemos que tener comunión. Ahora estamos teniendo comunión. Y por supuesto cuando nos veíamos y nos abrazábamos, muchísimo más todavía. Pero hay una comunión en el Espíritu que nos une y es la que está logrando el Espíritu Santo en nosotros. Porque nos vemos las caras y por supuesto nos conocemos y nos alegramos de estar en comunión. Y tenemos que tener comunión. Por eso un ministro de la palabra, un líder, un pastor, un siervo, un obrero, no puede estar alejado de la comunión de la iglesia. No puede estar lejos del vínculo que hay fraternal con los hermanos y las hermanas en Cristo. Y tiene que estar, por supuesto, como líder celular, mucho más en comunión con todos los miembros de su célula. Saber cómo están, qué les pasa, orar por ellos, estar al tanto. Y la comunión es lo que confirma la presencia de Dios en nosotros. Fíjense que en Juan capítulo 17 Jesús nos habla de eso, y en Juan capítulo también 3 habla de que Dios hizo todo lo posible por reconciliar al mundo enviando a su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar siempre vinculados con el hermano y la hermana en Cristo en esta comunión. Así que no puede haber prosperidad en un ministerio sin comunión. No puede haber crecimiento en un ministerio sin comunión. Tenemos que tener comunión. Por eso te felicito por estar allí. Y no es una comunión religiosa, ojo, no es simplemente yo cumplo con esta reunión y chau, se acabó. Ya marqué tarjeta. No tiene nada que ver con eso. Eso es en el mundo. Aquí la comunión es en el Espíritu, pero también es fraternal, porque somos hermanos en Cristo y estamos en común unión, unánimes juntos en Cristo. Por eso te animo a tener toda la comunión posible con la iglesia y te felicito por estar en este Zoom. Y por supuesto reunite con tu líder, con los hermanos cuando el líder te convoque. Es glorioso porque eso te va a mantener firme, fuerte. Es como el carbón en la hoguera se mantiene encendida. Si vos te apartás de esa hoguera, te apagás. Lo mismo pasa cuando salís fuera de la comunión. La comunión te da cobertura, la comunión te cubre. Y por supuesto es glorioso cuando estamos unánimes juntos en Cristo Jesús. Y mucho más el matrimonio. Imagínate el matrimonio sin comunión, sin relación, sin diálogo, indiferencia, apatía, distanciamiento. Y por supuesto eso no habla para nada del amor que nos tiene que unir en Jesucristo. Por eso tener comunión te bendice el ministerio, ponerle la firma. Estar llenos del Espíritu Santo mucho más todavía. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y estamos hablando todos los domingos sobre el tema del Espíritu Santo y vos te tenés que convertir tarde o temprano en un experto. Pero no porque puedas dar una conferencia y decir de memoria los textos bíblicos que hablan del Espíritu Santo, sino porque estás experimentando la llenura, plenitud del Espíritu Santo. Y eso es algo glorioso. ¿Por qué? Porque te va a mantener energizado, te va a mantener entusiasmado y te va a mantener lleno del poder del Espíritu Santo. Y por supuesto eso te da fuerzas, ánimo, esperanza y muchas ganas de seguir adelante esperanzado, porque es el Espíritu Santo el que te motoriza. Pero si no lo estás como vacío, como hueco, estás como a la deriva, esperando como una carretilla que venga alguien y le empuje. Bueno, nada que ver.
El Espíritu Santo es el que te va a llenar de plenitud la vida y te va a hacer vivir una vida poderosa, como decíamos el domingo pasado. Por eso le hace bien al ministerio, muchísimo bien al ministerio, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y ya te dije como un repaso ahora, hacemos rápidamente por si faltaste el domingo pasado. No hay un clip que haga que vos te actives. El Espíritu Santo ya está si tenés a Cristo, ya está. La pregunta que te tenés que hacer es ¿por qué no se manifiesta en tu vida? ¿Por qué no estás identificándote con esto que estás escuchando? De que hay plenitud, de que hay poder, de que hay entusiasmo, de que hay gozo. Vos tenés que preguntarte, ¿qué pasa conmigo? Si yo tengo a Cristo, yo recibí a Cristo, ¿por qué no tengo esa vida poderosa que el pastor está diciendo? Bueno, tal vez sea porque hay pecado, tal vez sea porque hay incredulidad, tal vez sea porque tenés otras preferencias, otras prioridades, o tal vez sea porque no le estás dando el primer lugar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, pueden ser muchos los motivos, pero analízalos por favor, porque te estás perdiendo una gloriosa vida de bendición y de aventuras en Cristo por no estar lleno del Espíritu Santo. No hacer acepción de personas bendice el ministerio. En el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vos sabés bien que hoy hay un serísimo problema en Europa por los refugiados, por los inmigrantes, hay mucho racismo, mucha xenofobia. En Estados Unidos están recrudeciendo las guerras racistas entre blancos y negros, se enfrentan, se matan. Y por supuesto en muchos lugares del mundo hay mucho enfrentamiento por la distinción, las diferencias que hay étnicas, raciales, culturales, sociales, y nosotros tenemos que ser la excepción. Pero si haces acepción de personas, eso no te bendice el ministerio. No hacer acepción de personas sí te bendice el ministerio. Y eso quiere decir que vos tenés los brazos abiertos para recibir a quien sea. No importa qué trasfondo tenga, vos lo recibís igual en el amor de Jesucristo. Porque el Padre Celestial, el Hijo de Gloria, recibió y nos recibió a todos y borró toda pared de separación que existía entre nosotros. Sería muy triste que vos hicieras elección y de personas y te dedicaras más a algunas personas más que a otras. Vos sabés que hay ejemplos en la Biblia donde se menciona que hay personas que rechazan a los pobres, a los humildes, a los necesitados y le abren las puertas y honran al rico, al poderoso, al magnate. Bueno, eso es acepción de personas. Vos tenés que recibir a todos por igual y no medir a nadie por lo que tenga o por de dónde venga, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y si vos querés tener un ministerio bendecido, tenés que ser igual con todos, bendecir a todos por igual, alegrarte porque la salvación del alma no tiene color ni distinción de sexo, ni tampoco de posición o fortuna. Dios ama las almas y por supuesto las quiere llevar al cielo, y ese tiene que ser nuestro principal objetivo. Por lo tanto, no hacer acepción de personas bendice el ministerio. Buena comunicación. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En el versículo 6 dice, estaban hablando en su propia lengua. Y hay personas que no pueden comunicarse bien. Hay personas que no se relacionan bien. Hay personas que no se dan cuenta de cómo tienen que comunicarse en el amor de Cristo. Y yo soy una de las que tiene que aprender. Mira, hoy me reuní con una persona que se fue de nuestra iglesia, estuve animándola a que volviera y esta persona me dijo que fue maltratada. Y a mí me dolió, porque una persona que por supuesto no es líder, le levantó la voz, le gritó, y esa persona dice que estaba harta de que su esposo le gritara siempre y es por eso que no soportó ni un segundo más y se fue.
Bueno, esa persona está queriendo volver, quiere volver a la iglesia. Y hoy yo estaba con mi nieta Zoe y pude encontrarme y pude animarla, invitarla, pero había sido maltratada. Y hay personas en el matrimonio también que son maltratados. Se gritan, se insultan y a veces no se comunican. Y qué triste es que los líderes o los hermanos, teniendo el amor de Cristo en su corazón, no puedan estar siendo mansos, apacibles, dulces, tiernos, cariñosos, bueno, simpáticos, amables. Bueno, pueden haber otros adjetivos, pero ¿me entendés, verdad? A lo que apunto, nosotros tenemos que tener buena comunicación con todos y tratar de entender al otro, tener empatía con el otro, porque a veces podemos estar tan concentrados en nosotros mismos y en lo que queremos nosotros mismos y nos olvidamos del otro que tenemos enfrente. Pensemos, por favor, y busquemos la comunicación para entendernos y, por supuesto, transmitir el glorioso mensaje del Evangelio. Te invito a pensar esto, por favor, porque a lo mejor estás fallando en la comunión, en la comunicación, y eso hace que la gente se aleje, en vez de quedarse se vaya y no soporte estar, porque no lo entienden, no lo comprenden, o no se siente querido o reconocido. Y todo eso tiene que ver con la comunicación. ¿Acaso no te han dicho alguna vez, mírame a los ojos? ¿Acaso no te han dicho alguna vez, no me estás entendiendo? Bueno, son señales que advierten algo por venir. Y nosotros tenemos que prestar atención, acusar recibo de que necesitamos ajustar tornillos en esa área. Así que una buena comunicación es glorioso y hace que podamos entendernos y hablar todos la misma lengua, la lengua del amor de nuestro Señor Jesucristo. Compartir las maravillas de Dios bendice el ministerio. Obviamente, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando vos estás llenos del Espíritu Santo y querés comunicar el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, obviamente que van a surgir piropos para Dios y vas a relatar los hechos portentosos de Dios. Y vas a compartir, obviamente, tu testimonio de vida que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Y eso va a impactar a la gente, porque te va a ver el entusiasmo, te va a ver la convicción, te va a ver el gozo y va a saber que lo que estás diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque lo ve en tu propia vida. Y qué lindo es cuando en las células se comparten las maravillas de Dios, cuando en la iglesia se comparten las maravillas de Dios. ¿Y qué son las maravillas de Dios, pastor? Los milagros, lo que hace Dios. Y Dios siempre está haciendo cosas. Está salvando almas, está liberando cautivos, está sanando enfermos, está consolando, animando, guiando, orientando, corrigiendo. Está haciendo un montón de obras portentosas. El otro día también me reuní con una persona que pidió una entrevista conmigo y esa persona estaba sufriendo porque necesitaba, por supuesto, encauzar su vida ministerial. Y yo doy gloria a Dios porque tiene una vida ministerial. Y realmente me maravillé por la cantidad de milagros y de cosas lindas que esas personas estaban haciendo para Dios. Cómo ayudaba, cómo aconsejaba, cómo alentaba, cómo motivaba y cómo las personas las buscaban para poder recibir una palabra de aliento, una palabra de liberación, de sanidad. Pero necesitamos abrirnos y hablar más de las maravillas de Dios, porque eso va a bendecir muchísimo el ministerio. Y gloria a Dios por aquellos que lo están haciendo. Actuar en unidad. En el versículo 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, no lo hizo como un llanero solitario. Pedro no se puso en pie en medio de la nada. Él se puso en pie con su grupo, con su célula, con su rama celular, con su célula cerrada, con aquellos con los cuales estaba batallando en oración, los 11 restantes, y por supuesto que eran apóstoles, y eso habla de la unidad. Cuando nosotros no estamos unánimes juntos, es porque hay división.
Imagínate eso en una familia. Cuando el hombre está por un lado, la mujer está por el otro lado, los hijos están por otro lado, todos están separados, divididos. Bueno, hay brechas por donde se mete el diablo. Y el diablo quiere dividir para reinar. Así que no lo dejes, por favor. Toma cuenta de esto que estás escuchando y pelea por la unidad en Cristo. Y pelear no es pelear con nuestras fuerzas físicas ni nuestras manos, sino pelear en oración, pelear en búsqueda de Dios, en pedirle sabiduría a Dios para que podamos estar unánimes juntos. Y vos tenés que orar por esta unidad, porque el maligno la quiere destruir, la quiere robar, la quiere perjudicar. Y si no orás para que Dios mantenga esa unidad, tarde o temprano va a haber desunión. Y ahí se metió el maligno para reinar. Por eso pedirle la unidad para tu familia, para tu matrimonio, para tu célula, para tu grupo, ministerio, para tu congregación, para que Dios esté reinando. Pero qué triste es que venga alguien a decirte a vos que tenemos que orar por la unidad. Porque ¿sabés lo que significa eso? Que se dio cuenta que hay división antes que vos. Y ese es un tirón de orejas. Vos tenés que mantener la unidad en el vínculo del amor en Jesucristo. Y eso hace que la unidad se mantenga por la misericordia pura y amor y gracia de Dios. Espero que me entiendas, pero es muy importante que vos cubras esta unidad porque el maligno la quiere destruir. Motivos que perjudican el ministerio. Vamos a ir rápidamente con estos motivos porque te vas a dar cuenta rápidamente cuáles son. Hay muchísimos más. Eso tenés que saberlo. Son solamente ejemplos que quiero darte en este día de capacitación. El primer motivo es no sentirte capacitado para liderar. Yo te estoy invitando a sumarte al redil de los líderes y por más que todavía no hayas sido reconocido como líder, prepárate, porque si en tu corazón hay deseos de honrar a Dios, de estar en eminencia, Dios ya te vio y Dios te está preparando. Esta es una forma, pero ¿sabes cuántos líderes? Te lo digo por experiencia. Y ese es un problema serio de autoestima y un problema serio de una mala actitud, pensar que no estás capacitado para liderar. Porque ahí el maligno te ganó por la autoestima. Y te falta la actitud para decir Dios es quien me capacita. No es con fuerza, ni con caballos, ni con ejército, ni con espada, dice el profeta, sino con mi espíritu. El Espíritu Santo es el que te va a dar las armas. El Espíritu Santo es el que te va a capacitar. Por eso me gusta repetir esto, siempre. Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Así que prepárate porque estás siendo capacitado por Dios. Todo lo que estás viviendo hoy, ahora mismo, en este tiempo, es una preparación para lo que viene por delante. Que siempre es muchísimo mejor y más. Créelo, por favor. Pero no sentirte capacitado para liderar puede ser un problema serio si no lo resolves en la misma presencia de Dios. Te lo digo por experiencia. Esperar reconocimiento y confirmación de la gente. Este otro tema que perjudica a muchas personas. Y también te lo puedo decir por experiencia, porque como novato predicador yo esperaba que me reconocieran por el mensaje que había predicado. Y bueno, te podés morir de angustia si esperas el reconocimiento de la gente. Pero Dios es quien te va confirmando poco a poco. Pero si vos estás esperando el reconocimiento y deseas el reconocimiento y esperás que el pueblo, la gente te confirme, estás perdido. Porque nosotros antes de salir a la palestra, antes de salir al púlpito, antes de servir, ya tenemos que tener resuelto eso con Dios. Y te voy a decir algo que hace mucho tiempo aprendí. Lo aprendí de mi esposa, que me dijo, contentate con que solo Dios te reconozca. Y eso a mí me marcó la vida. Y es lo que hace que yo pueda servirle sin ningún tipo de condicionamiento. No esperes la confirmación ni el reconocimiento de nadie.
Dios te va a honrar si vos estás honrándolo a Él, fundamentalmente a Él. Dejarse llevar por las emociones también perjudica mucho. Y recordemos que nosotros venimos de un mundo trapeado y nuestras emociones, según el libro de Romanos y de Gálatas, han sido trastornadas. Nuestras emociones han sido trastornadas por el pecado. Y aún el corazón es inestable, ¿y quién lo conocerá? Por eso nosotros no podemos vivir una vida basándonos en las emociones. Si nos sentimos bien es porque todo está bien. Si nos sentimos mal es porque todo está mal. No, podemos sentirnos mal como se sintió Jesús haciendo la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios independientemente de lo que sintamos. Muchos creyentes y aún líderes viven emocionalmente, condicionados a las emociones. Si esta persona me palmea la espalda, todo va bien. Si esta persona me sonríe, todo va bien. Si me reciben en esta casa y me dan la bienvenida, todo está bien. ¿Quién te lo dijo? Recordá que el maligno se disfraza como ángel de luz y también te quiere engañar. Por eso nosotros tenemos que todo el tiempo estar discerniendo. Y si no tenemos en claro que nos tenemos que guiar por la palabra de Dios, fundamentalmente por la Escritura, nos vamos a equivocar garrafalmente. Por eso vos ves a muchos creyentes confundidos, desorientados, demorados, postergados, deprimidos, porque están esperando que todo lo acaricie, que todo lo apoye, que todo lo afirme, cuando ya tienen la venia celestial para marchar y seguir adelante. Por eso, tené cuidado, las emociones te pueden jugar una mala pasada, y si sos una persona eminentemente emocional o eminentemente pasional, podés estar perdido y trastornás y demorás la obra de Dios y el cumplimiento de su voluntad. 4. Tener miedo y esperar que todo esté seguro para hacer la voluntad de Dios. Este es otro asunto que afecta a muchas personas hoy. El líder de Fuente de Luz a nivel mundial, Ron Barnes, él trajo un mensaje donde él mencionaba que el temor, el pánico, el miedo frena la obra de Dios, la paraliza. Bueno, eso ya lo sabemos por la Biblia misma. Y el miedo, el temor, de muchas maneras es incredulidad, es falta de fe. Si vos decís tener fe, no podés tener temor, porque la fe te hace creer en lo imposible, en los milagros, en las maravillas, en los portentos, en las señales. Pero si tenés miedo es porque estás concentrado en el aquí, en el ahora, en las circunstancias que te rodean y en el afán de este siglo. Y eso obviamente va a afectar tu forma de vivir y va a condicionar tu vida a la parálisis, al estancamiento, a la pasividad y a no hacer nada. Sentirse capaz para todo, pero independiente de Dios. Por no decir ser un carnal. Hay personas que se sienten capaces para todo en el mundo, pero creen que pueden manejar lo mismo en las cosas santas de Dios y se equivocan. Hay personas que en ese sentido se sienten cancheritos, capaces, como que todo lo pueden, todo lo logran, todo lo hacen, pero recordad que estamos nosotros en una dimensión espiritual donde es Dios quien aprueba, es Dios quien abre las puertas, es Dios quien confirma y nosotros no nos podemos equivocar. Nuestra fuerza física es muy limitada, nuestra capacidad intelectual muchísimo más también, y nosotros necesitamos absolutamente depender de Dios todo el tiempo. Por eso a veces yo he visto personas, y yo sinceramente me llama mucho la atención, y te voy a decir por qué.
porque yo he sido una persona tan acomplejada, tan miedosa, que cuando me pidieron que predicara por primera vez, tiritaba, muerto de miedo, pero me cambió el metabolismo un mes antes de poder predicar. Y te puedo asegurar que fue una tortura cuando llegó ese día. Y cuando yo veo personas que les invitan a predicar o a cantar o a hacer alguna otra obra y como que están ya muy cancheros diciendo, sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. A mí me llama mucho la atención. Y he visto a personas, a muchas personas a lo largo de mi vida, que como que son cosas fáciles de llevar a cabo, el hecho de predicar, de cantar, de dirigir una reunión. Y no es que dude, por favor, no me malinterpretes, pero yo me pregunto cómo se sostendrán, cómo se mantendrán en el tiempo. Y yo les he preguntado a algunas personas, ¿estás orando? Sí, me dicen como que están orando. Te cuento un caso. Me invitan a celebrar un casamiento en un campo lejos de aquí. Era gente de otra iglesia y un jovencito que iba a cantar allí, pero se mataba de risa. Yo estaba con unos nervios impresionantes en un grupo numerosísimo donde yo no conocía casi a nadie, excepto a los novios y a los padres del novio que me habían invitado a celebrar el casamiento. Y antes que yo predicara, estaba un joven para cantar y yo estaba re nervioso. Me la paso orando como siempre. Siempre estoy permanentemente pidiéndole a Dios que me use, que realmente lo honre, que le glorifique, que yo pueda ser un instrumento útil. Y yo le pregunté al chico ¿oramos? Sí, oramos. Me dijo, oramos. Y después le dije, ¿cómo estás? Bien, pero como algo natural, común y corriente, como que lo hacía todos los días. Y yo dije, qué tremendo. Bueno, pasado el tiempo, ese chico no está más en la iglesia, no está más en el grupo, porque yo tengo que ir con esa gente. Y por supuesto, ¿cómo nos sostenemos? ¿Cómo nos mantenemos? Nosotros no podemos mantenernos independientes de Dios. Por más capacidad intelectual, por más fuerza física que tengamos, por más carisma que tengamos, por más labia que tengamos, si no dependemos de Dios, nada puede mantenerse en el tiempo. Todo eso tarde o temprano desaparece. Y el último punto, liderar para sacar provecho de la gente y no cumplir con la voluntad de Dios. Esto perjudica el ministerio, el reino, a la iglesia, todo. Y cuando vemos personas así, obviamente nos duele que nosotros pensemos en usufructuar bienes y por supuesto Dios está testigo y viendo todo. Y me refiero a personas que malinterpretan la obra de Dios. Y por supuesto esto no tiene que suceder. Nuestro principal objetivo es honrar a Dios, servir a Dios y hacer que las personas conozcan a Cristo y vayan al cielo. Y esa es una tarea que no termina nunca. Hasta que partamos de este mundo vamos a estar predicando a Cristo y tiene que ser con nuestro ejemplo también. Por eso es triste cuando hay quienes piden dinero o están aprovechándose de las debilidades de la persona que necesita para usufructuar sus bienes. Así que oremos para que Dios nos ayude y que ninguno de estos aspectos perjudique el ministerio que queremos tener para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a cerrar tus ojos ahora, te invito a que oremos para que Dios esté ayudándonos y haciendo de nuestra iglesia una iglesia muy sensible a la guía del Espíritu Santo, muy sensible a la voz de Dios. Oramos, por favor. Señor, quiero pedirte muy especialmente que bendigas a cada uno de los que han escuchado, de los que han visto este mensaje, por lo menos, Señor, manifiéstate en sus vidas y si hay alguno de los aspectos que bendicen el ministerio y ellos lo están practicando, gloria a Dios te doy, pero si no, que puedan inmediatamente ponerlo por obra. Y si hay cosas que perjudican el ministerio y se están practicando, que inmediatamente se dejen de practicar, pero que en todo tu nombre sea glorificado. Ayúdanos y queremos hacer que multitudes vengan cada vez más al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo recibe la gloria, la honra y la alabanza.
en Cristo Jesús. Amén.